un parking donde se incluye la información tanto de la productividad como de los costos. ¿Ya? Entonces, si ustedes observan al principio, se ve como generalmente nosotros lo hacemos, que la cantidad de trabajo va aumentando en una unidad. De ningún trabajador diario va a tener 1, 2, 3, 4, 5 trabajadores. ¿Okay? Claramente la producción total de esos trabajadores va aumentando a medida que tengo más trabajadores, pero si miran ustedes, a lo mejor los que están más atrás no ven, pero los que están más adelante sí pueden ver los números, ¿cierto? ¿Cómo es el aporte de esos trabajadores adicionales? Que es lo que a nosotros nos interesa, el producto marginal. Según la tabla, ¿cómo es la productividad marginal de esos trabajadores adicionales? Ya. ¿Cuál columna tienen que mirar? La tercera, ¿cierto? A la de las letras. Aquí están las letritas, ¿cierto? Aquí está el número de trabajadores. 0, 1 trabajador, 2, 3, 4. Aquí está la producción total de tener 1, 2, 3, 4 o 5 trabajadores, ¿cierto? Pero lo que yo les pregunté es, ¿cómo es el aporte de esos trabajadores? ¿Cuánto es la productividad del primer trabajador? 4. ¿Cuánto es la productividad del segundo? 6. ¿Cuánto es la del tercero? 3. O sea, la productividad primero es creciente y después es decreciente. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo se deberían comportar los costos por unidad? Primero deberían ser decrecientes y después deberían ser crecientes. Que es como se ve después en la otra tabla. Por ejemplo, el costo marginal primero baja y después sube. ¿Ya? Costo variable medio y costo medio primero baja y después sube. ¿Cierto? Es lo mismo de antes. ¿Cuál es la única diferencia con todas las tablas que hemos visto hasta ahora? O las que probablemente ustedes han visto hasta ahora. Más que esta, ¿cierto? Es que los costos están calculados con estos cambios en la producción. De 0 a 4, de 4 a 10, de 10 a 13, de 13 a 15 y de 15 a 16. La producción no va de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3. ¿Cierto? ¿Ya? Por lo tanto, cuando ustedes ven aquí el costo total, después de haber sumado el costo fijo de 25 más los costos en mano de obra, ¿ya? El costo obviamente parte del costo fijo, ¿cierto? Que es 25. Y después va aumentando, como siempre. ¿Ya? Pero ¿cómo van calculando, cómo se va calculando aquí, ¿cierto? El costo marginal. Por ejemplo, el primer costo marginal que aparece ahí es 6.25. ¿Ya? No es 50 menos 25, que sería 25, ¿cierto? Lo que hacíamos hasta ahora nosotros. Es 6.25. ¿Por qué? Porque, por definición, ¿qué es lo que es el costo marginal? O sea, por una unidad adicional. Claro, pero en general, ¿cuál es la definición de costo marginal? El cambio en el costo total dividido por qué cosa? Por la variación. Por la variación de la producción, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes están comparando 25 con 50, ¿cuánto varió el costo? 25. ¿Pero cuánto fue la variación de la producción? 4. Por tanto, en estos casos, ¿cómo calculan el costo marginal? No basta simplemente con restar. Hay que restar 25 y tengo que dividir por qué cosa? Por el cambio en la producción. 25 dividido por 4, 6.25. ¿Ya? Y después el costo pasa o sube de 50 a 75.
2.25, ¿cierto? Pero, ¿cuánto aumentó la producción? En 6. Entonces tengo que dividir 25 dividido por 6. Y eso da el 4.17. ¿Ya? Entonces por eso yo les dije la semana pasada que tienen que mirar bien las tablas. ¿Ya? O si no se habían dado cuenta de ese ejemplo del parking, ¿cierto? Que les dije yo la semana pasada que en algunos casos se van a encontrar con ese tipo de situaciones. Son los casos menos comunes, pero podría darse. Si se fijan, no siempre es útil la misma definición. ¿Ya? Entonces, la definición de que el costo marginal es el costo de la última unidad no me sirve ahí. Pero la definición de que el costo marginal es el cambio en el costo total a medida que cambia la producción, eso sí me sirve. ¿Ya? Y ahí se puede entender cómo se calculó eso. ¿Sí? Ya, es solamente porque les dije la semana pasada que lo revisaran. Entonces, los que lo revisaron, si es que tienen alguna duda, esperemos que ahí se haya resuelto esa duda. Ya, volvamos entonces a lo que está. Bueno, lo importante, ¿cierto?, es que al final igual los costos por unidad primero bajan y después suben si la productividad primero crece y después baja, ¿cierto? O sea, eso se sigue cumpliendo en esa última tabla que yo les mostré. Ya, entonces dijimos nosotros, para determinar cuánto la empresa va a producir, vamos a comparar el costo marginal con el precio, ¿cierto? El precio del equipo es el mismo. Costo marginal, si tienen forma de unas curvas de costo por unidad, primero va a ir bajando, por lo tanto claramente al principio conviene. Y si produzco más que eso ya no conviene, porque la última unidad tiene un costo más alto que el ingreso. O sea, la condición óptima es ingreso marginal igual a costo marginal o precio, ¿cierto?, igual a costo marginal, que para la empresa competitiva es exactamente lo mismo. ¿Cierto? Ya. Después dijimos, una vez conocido el nivel de producción, necesito agregar al gráfico la información de costos. ¿Cuál? Los costos medios primero, ¿cierto? Bueno, primero para saber si gano o pierdo plata. ¿Ya? Con los costos medios que dibujamos aquí, dijimos que claramente cuando se producen 100, el costo medio es más bajo que el precio, por lo tanto el ingreso total es mayor que el costo total, y eso hacía que estoy ganando plata, me conviene. Si el precio es más bajo, por ejemplo, fuese aquí en 1800, que está justo ahí donde el costo medio es mínimo, y yo sé que cuando el medio alcanza su mínimo se iguala al marginal, ¿ya? Que lo que va a pasar ahí, como el precio es igual al costo medio, el ingreso total es igual al costo total, por lo tanto los beneficios son cero, pero si yo no produzco nada, perdería plata porque tengo que pagar igual el arriendo, por lo tanto sí me conviene todavía producir. ¿Ya? Entonces vamos a colocar ahora otro valor ahí, lo voy a colocar con razón. Imaginemos un precio aquí de $1.500. ¿Ya? Bueno, claramente en el 1800 ya pasaba eso, pero en el 1500 también se ve mucho mejor todavía. Yo debería producir donde el precio es igual al costo marginal, pero claramente para ese precio y para ese precio, ¿cierto? El precio es igual al costo marginal en dos números, ¿cierto? En dos cantidades. ¿Ya? O sea, como eso es una parábola, ustedes simplemente igualan la ecuación al precio y de ahí sacan la cantidad. Como es una cuadrática, ustedes saben cómo se calculan las dos soluciones de la cuadrática. O sea, les va a dar esa cantidad y esa cantidad. ¿Ya? Lógicamente siempre va a ser la más alta, ¿cierto? ¿Por qué no puede ser esta? Porque claramente para esa cantidad, si yo produzco una unidad adicional, el precio, bueno en ese caso sería ese, el precio es mayor que el costo marginal, porque el costo todavía viene bajando, ¿cierto? Ya. Entonces, esta va a ser la nueva cantidad. Llamémosle Q2. O sea, si el precio fuese 1500 por empanada en el mercado, ¿cuánto tendría que producir esta empresa? Supongamos 60 empanadas. Voy a colocar aquí para que me vean el gráfico. Un poco abajo.
Pongamos que fuera esto. Ya van a saber por qué es esto. Entonces, pongamos que fuera esto. O sea, claramente para Q igual a 60, el precio anual es de 1500. ¿Para cuánto es el costo medio de producir 60? Según cómo me quedó el gráfico. Por ejemplo, 1009. El mismo de producir 100. ¿Cierto? El mismo de aquí, aquí. ¿Ya? Pero ¿qué es lo importante? Que el precio es 1500 y claramente el costo medio de producir 60 es mucho más de 1500. Está por acá arriba. ¿Cierto? No sabemos cuánto es. Lo importante es que el precio, que en este caso es 1500, es menor que el costo medio de producir 60. ¿Ya? Recuerden, el precio aquí era 2500. Después lo bajamos a 1800. ¿Ya? Y ahora es 1500. Como el precio es menor que el costo medio, ¿qué significa eso? Que si yo multiplico 1500 por 60, ¿qué es lo que va a hacer esa área? Los ingresos, ¿cierto? 1500 vale cada empanada y vendo 60. Eso me da mi ingreso. Pero ¿cuánto cuesta producir las 60? Mucho más que eso, ¿cierto? 60 por un número por acá. ¿Cómo es su compañero? 1900, 2000, lo que sea ese número. No lo pusimos nosotros. Pero da lo mismo, bueno. Lo importante es que como el costo total es todo eso y el ingreso total es solamente eso, ¿qué sería en ese caso esa área? Los beneficios. Pero en ese caso serían pérdidas, ¿cierto? Claro. Es el beneficio total, pero el beneficio total en ese caso sería negativo. Es utilidad pérdida. Sí. 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 ¿Ya? Beneficios negativos. Por lo tanto, bueno, ya lo dijimos, como el precio que hay de ingreso medio es menor que el costo medio, el ingreso total es menor que el costo total, o sea, el beneficio total es negativo. Por lo tanto, ¿conviene producir? Sí. Sí, pues. Si conviene, porque quedamos en serio y no perdemos. No, pues sino que estamos diciendo que estamos perdiendo. Ah, entonces no. Entonces recuerden, Sí conviene porque perdemos menos, pero igual perdemos. Ahí está. recuerden, si produce 60, Perdemos menos de 19%. los ingresos van a ser menores que los costos. Por lo tanto, los beneficios van a ser negativos. O lo que es lo mismo, la empresa va a tener pérdidas. ¿Estamos claros en eso? Sí. Siguiente pregunta entonces. ¿Conviene seguir en este negocio? No conviene seguir, pero sí. Depende. ¿Por qué? Porque si produce 60, va a perder plata. Pero si no produce nada, también va a perder plata. Entonces, ¿qué es lo que tiene que comparar? ¿Cuánto pierde cuando no produce nada, que son sus costos fijos, versus cuánto pierde produciendo 60? ¿Cierto? Por lo tanto, la empresa, ¿qué es lo que tiene que cubrir? Por lo menos los costos variables. ¿Ya? Entonces, si el precio es menor que el costo medio, pero es mayor que el costo variable medio, por supuesto que vamos a hacer, ¿cierto? Si el precio es menor que el costo medio, ya sé que está perdiendo plata. Pero si es mayor que el costo variable medio, ¿qué significa eso? Si ustedes fueran el empresario o el dueño del negocio. Que con la plata que van a ganar, ¿qué van a hacer? ¿Le alcanzan a pagar a los trabajadores? Sí. ¿Alcanzan a pagar todo el arriendo? No, pero por lo menos alcanzan a pagar una parte. O sea, todavía les conviene seguir en el negocio, porque perderían menos produciendo 60 que cerrando. ¿Ya?
Entonces, si el precio es menor que el costo medio, pero es mayor que el costo variable medio, todavía conviene producir. Por lo menos por algún tiempo. Obviamente, esto no se puede mantener eternamente. ¿Qué significa eso? Y aquí el gráfico se va a distorsionar un poco más, ¿cierto? Porque voy a tener que agregar la curva de costo variable medio. Pero nosotros sabemos que, como habíamos hecho el gráfico, ¿se acuerdan delante? El que era con funciones. Por ejemplo, podría partir por este mismo punto. Supongamos que va a ser un mínimo por aquí. Y de ahí va a empezar a aumentar. Y aquí se ve claramente, ¿cierto? Que si producimos 60, ¿cuánto es el precio? 1500. ¿Cuánto es el costo variable medio? Un poco menos de 1500. ¿Se fijan? El variable medio. ¿Ya? O sea, como nos quedó el gráfico, si producimos 60, no alcanzamos a cubrir todos los costos. Pero sí cubrimos los costos variables y parte de los costos fijos. O sea, todavía nos conviene. El mínimo precio con el cual nosotros podríamos sobrevivir por lo menos por algún tiempo, ¿cuánto va a ser? El mínimo costo variable medio. ¿Ya? Que en ese caso, lo voy a mover por aquí. ¿Ya? 1300. Si fuera 1300 el precio, ¿cuánto habría que producir? Q2, supongamos 40. Con 40 de empanadas vendidas a 1300, esos serían mis ingresos. ¿Cuánto cuesta en promedio producir 40 empanadas? Por acá. Más de 1900, menos de 2500. O sea, claramente el costo medio es mayor que el precio, por lo tanto el costo total es mayor que el ingreso total. También está perdiendo, pero si P, por ejemplo, en ese ejemplo es 1300, es igual, ¿cierto?, al costo variable medio de producir 40. Y ahora sí, si el precio es 1300, ¿cuánto producir? Donde el precio es igual al costo marginal, 40, ¿cierto? Pero como es justo donde se corta con la curva de costo variable medio, ahí se alcanza el costo variable medio, por lo tanto el variable medio es igual al marginal. ¿Qué significa eso? Que yo produzco 40 empanadas, con lo que vendo, los ingresos, ¿para qué me alcanza? Para pagarle al que hizo las empanadas. Nada más. ¿Cuánta plata voy a perder? El arriendo. Que es lo mismo si yo no hubiese producido nada. Entonces ahí estoy indiferente entre producir las 40 o cerrar. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso vamos a decir que hay indiferencia entre seguir o cerrar. Ahora, definitivamente, si el precio fuese menos que 1300, ya va a ser imposible cubrir los costos variables y ya definitivamente ahí hay que cerrar. ¿Ya? Por lo tanto, ese precio, fíjese, ese precio de 1800, que es donde el costo medio era igual al marginal y la cantidad era 80, acuérdense, cuando el precio era 1800, ¿cuántos eran los beneficios? 0, ¿cierto? Por lo tanto, este punto que está aquí, ¿cómo creen que se llama? Punto de 0 beneficio. Lo que no tienen que olvidarse es que ese punto de 0 beneficios económicos, recuerden.
Nosotros estamos dejando de lado los costos de oportunidad, pero se supone que deberíamos considerar. Y este otro punto de acá abajo, el que acabamos de encontrar, era el punto donde lo que pierdo produciendo 40 es lo mismo si no produzco nada, ¿cierto? Que son los costos fijos. O sea, las pérdidas van a ser iguales al arriendo que voy a tener que pagar. Como estoy indiferente entre cerrar o seguir, ese punto se llama punto de cierre. Y claramente va a venir dado por qué cosa? Por el costo variable medio mínimo. ¿Ya? Entonces, en el fondo lo que estamos explicando fue que todos estos precios entre 1300 y 1800 hacen que la empresa siga funcionando, pero con pérdida. Que es lo que hablábamos la semana pasada, seguramente a ustedes les ha ocurrido más de alguna vez, que ver un negocio, ¿cierto? Y dice, este negocio no entra nadie, ¿cómo siguen funcionando? Bueno, probablemente es por esto, porque es más caro cerrar que seguir funcionando. ¿Ya? Al final probablemente cierra porque le va mal, pero podría funcionar por algún tiempo incluso con pérdidas, como en este caso. ¿Ya? Entonces, bueno, el material de nuevo, ahí está lo que acabamos de hacer. El precio 1 y el precio 2 claramente son precios donde la empresa obtiene beneficios positivos. ¿Ya? Ahí está lo mismo que acabamos de ver nosotros acá. En resumen, ¿cierto? Ahí está el código para que lo anoten, acuérdense, en la famosísima upstream. Si les funciona. Ya, entonces, acuérdense que, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Para obtener la curva de oferta, ¿cierto? Y si volvemos al primer semestre, ¿qué es lo que muestra una curva de oferta? La cantidad que la empresa está dispuesta a ofrecer a diferentes precios, ¿cierto? Bueno, volvamos a este ejemplo. Según este ejemplo, ya sabemos que si el precio es menos de 1300, definitivamente la empresa no va a ofrecer nada, ¿cierto? Pero si el precio es 1300 o más, ¿cuál de todas las curvas es la que le dice a la empresa cuánto ofrecer? ¿O cuánto producir? La de costo marginal. Por lo tanto, dado que si el precio es mayor que el precio de cierre o el costo variable medio mínimo, el nivel de producción para cada precio viene dado por la curva de costo marginal, entonces la curva de oferta, ¿cuál es? La de costo marginal. ¿Ya? Vamos a verlo aquí. Entonces, la curva que yo tengo que observar para determinar cuánto producir, acuérdense, o cuánto ofrecer, es la de costo marginal. Siempre que el precio, recuerden, sea mayor que el costo variable medio mínimo. Es decir, aquí es la definición más común de curva de oferta. Es
dada ese supuesto de cómo son las curvas, ¿cierto? La curva de oferta de la empresa perfectamente competitiva viene dada por la parte ascendente de la curva de costo marginal. Y uno puede decir, ¿cierto?, a partir del punto de cierre, ¿cierto?, que aparecía. Bueno, el punto de cierre, acuérdense, es donde se cortan las dos curvas, la de costo marginal con la de costo variable medio. ¿Ya? Entonces, cuando usted lee esa definición, se está asumiendo que las curvas tienen esa forma, pero recuerden, esa no tiene por qué ser la forma de las curvas de costos. Eso depende de los supuestos que uno hace sobre la productividad. Ya. Ahí tenemos entonces la curva de oferta de una empresa, por lo tanto, ¿cómo obtenemos la curva de oferta del mercado? Entonces, en el mercado hay 100 empresas y son todas iguales. Por ejemplo, cuando el precio es 1.300, ¿cuánto ofrece cada empresa? 40. Por tanto, un precio de 1.300, ¿cuánto va a ser la oferta en el mercado? 40%, porque son 100 empresas iguales, ¿cierto? Si el precio es 1.500, ¿cuánto va a producir una empresa? 60. Como son 100 empresas, 60%. Si el precio es 1.800, ¿cuánto ofrece cada empresa? 80. ¿Cuánto se ofrece en el mercado? 80%. Y si el precio es 2.500, una empresa ofrece 100, por lo tanto, si hay 100 empresas, 100%. ¿Ya? O sea, cada precio yo tengo que sumar lo que ofrecen todas las empresas en el mercado. Si son todas iguales, simplemente multiplico cada una de estas cantidades por el número de empresas. ¿Ya? Si las empresas son diferentes, bueno, lo que cada empresa ofrece a cada precio. Lo voy sumando. Por eso se llama la suma horizontal, porque para cada precio voy a sumar lo que cada empresa ofrece. Por ejemplo, eso. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan aquí, tomemos el caso de cuando el precio es este que está acá. No importa cuánto sea. Lo importante es que aquí hay, supongamos, 3 tipos de empresas. Pequeñas, medianas y grandes. ¿Ya? Las pequeñas a ese precio están dispuestas a ofrecer 4. Las medianas, 6 más o menos. Y las grandes, 10. Por lo tanto, a ese precio, ¿cuánto se ofrece en el mercado? La suma de las tres. ¿Ya? Entonces sería aquí ese número más este número más ese número. ¿Ya? Sería 10 más 7 más 4, los 21 que aparecen. ¿Ya? Pero es una suma simplemente. Ya. ¿Qué es lo importante de esto? Lo más importante es que en el corto plazo, ¿ya? Bueno, ya sabemos que cuál parte de la curva de costo marginal es la curva oferta, ya dijimos que era esta parte. Ya, esa es la curva de oferta de la empresa. No es toda la curva de costo marginal, es a partir del punto de cierre. Ya, ¿qué es lo importante? Que como nosotros sabemos, en cualquier mercado hay empresas que podrían estar ganando plata, hay empresas que podrían estar perdiendo plata y hay otras empresas que podrían tener beneficios cero. ¿Ya? Lo más bien, porque como las estructuras de costo no son iguales para todas, a este precio de 1.800, claro, esta empresa no gana nada, pero a lo mejor hay otra que está ganando, si tiene costos más bajos, y otra empresa que está perdiendo, si tiene costos más altos. ¿Ya? Es decir, en el corto plazo, si esa es la gráfica que representa el equilibrio de una empresa, bueno, según ese gráfico, ¿cuántos son los beneficios? Si esa curva que tiene forma de U es el costo medio, ahí dice costo promedio, ¿cierto? Ese gráfico está representando
Una empresa cuyos beneficios son, ¿cuánto? Si la parábola, la que está arriba, ¿cierto? Arriba de la línea horizontal, es la curva de costo promedio, ¿ya? Ese gráfico está representando una empresa cuyos beneficios son iguales a 0, ¿cierto? Porque sería como ese caso, ¿sí? Como el 1800 que pusimos aquí, ¿ya? ¿Es eso posible? Sí. Pero en el lado izquierdo, ¿qué es lo que tenemos? Esa empresa está claramente, ¿cierto?, ganando dinero, porque para este precio, esa debería ser la cantidad, pero el costo promedio está por debajo, por lo tanto, el ingreso total es mayor que el costo total y la diferencia es un beneficio positivo, ¿cierto? Y podrían haber otras empresas con estructuras de costos más altas, promedio, ¿cierto? Y por lo tanto, por ejemplo, si ese fuese el precio, eso va a producir costo promedio está por sobre el precio, por lo tanto, costo total, ingreso total, la diferencia creo que es 20. ¿Ya? Por lo tanto, en el corto plazo podríamos tener empresas que ganan dinero, otras que pierden plata y otras que cuyos beneficios son cero. ¿Ya? Esa es la situación, digamos, en el corto plazo de si miramos las empresas de forma individual. Ya, pero ¿qué es lo que piensan ustedes ahora? Vamos a tener que partir desde cero con lo del largo plazo, pero podemos partir de lo que acabamos de ver ahora. ¿Qué es lo que va a pasar en el largo plazo? ¿Qué es lo que seguramente va a pasar? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Piensen en varios años atrás, al primero que se le ocurrió empezar a vender sushi. ¿Cómo le empezó a ir? Bien. No tenía competencia, ¿cierto? Supongamos que era por eso, estaba ganando dinero. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si está ganando dinero, supongamos que él no va a hacer nada, simplemente va a seguir con su negocio. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a motivar? Dado que está ganando plata. ¿Qué va a pasar seguramente en ese mercado? O lo que pasó, o lo que pasa en general. Van a ingresar nuevos oferentes, ¿cierto? Y a medida que ingresan nuevos oferentes, en general, ¿cierto?, ¿qué debería empezar a pasar? Como hay más oferta, ¿qué empieza a pasar con el precio promedio? Empieza a bajar. Y por lo tanto, ¿qué empieza a pasar con los beneficios? Empiezan a bajar también. ¿Ya? Entonces, en el largo plazo, ¿tener beneficios positivos es algo que se pueda mantener? No. ¿Por qué? Porque los beneficios positivos atraen que otros ingresen. Y mientras más empresas ingresan, aumenta la oferta. Y a medida que aumenta la oferta, baja el precio. ¿Y qué empieza a pasar con los beneficios? Empiezan a bajar. ¿Ya? ¿Hasta dónde deberían bajar? Bueno, si bajan mucho los precios, ¿qué va a empezar a pasar? Empresas que antes ganaban dinero ahora van a perder plata. Y si pierden plata, en algún momento van a tener que cerrar. Por lo tanto, van a salir del mercado. Y cuando salgan, ¿qué va a pasar con la oferta? Va a disminuir. Y al disminuir, ¿qué va a pasar con el precio? Va a subir. Entonces, si se fijan, es imposible que en el largo plazo existan beneficios positivos o negativos. Porque eso va a estar incentivando que ingresen o salgan empresas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la única posibilidad en el largo plazo? ¿Cómo van a tener que ser los beneficios para que dejen de entrar o salir empresas? Los beneficios tienen que ser cero. En el largo plazo. ¿Ya? Pero obviamente hemos obviado algunas cosas, pero básicamente a eso es lo que vamos a llegar la próxima semana cuando hablemos del largo plazo. ¿Ya? Ahora, esa es una cosa. Otra cosa importante que vamos a tener que considerar es que antes de considerar que empresas podrían entrar y otras podrían salir, si ustedes son el que le está yendo bien, generalmente, ¿qué es lo que hacen ustedes? Subir los precios. ¿Qué hacen ustedes cuando abrieron el local de sushi, ¿cierto? Ahí en la población.
y les empezó a ir bien. Obviamente, como estaban partiendo, un sucuchito nomás que arreglaron ahí, ¿cierto? Estaban vendiendo a lo mejor y solamente era para llevar. Ya, ¿qué empiezan a hacer cuando ven que les va bien? Empiezan a invertir en la empresa, ¿cierto? Pero básicamente, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, ya no es sucuchito, sino que arreglan todo el garage, por ejemplo. Aumentan los costos. Costos fijos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen un mayor capital, ¿cierto? Mejora la tecnología. Podría ser también un cambio tecnológico, pero básicamente van a invertir, ¿cierto? Van a comprar mesas para que la gente sí pueda comer ahí, ¿ya? Van a tener que comprar probablemente mejores formas de refrigeración de los productos, etcétera. ¿Qué van a hacer entonces? Van a ampliar su capital, ¿ya? Su activo fijo. Van a aumentar lo que se llama el tamaño de planta de su empresa. Entonces ya no van a poder producir solamente, ¿cierto?, tantos hand roll, ¿cierto?, o cortes o lo que sea como ustedes le llaman al día, sino que ahora van a poder producir más porque su empresa también va a ser más alta. ¿Ya? Entonces eso también hay que considerarlo, que las empresas que existen, probablemente las que están ganando dinero, van a ampliar el tamaño de planta, el tamaño de la empresa. ¿Ya? Eso también va a pasar en el largo plazo, ¿cierto? Claramente eso es largo plazo, ¿por qué? Porque estamos suponiendo que la empresa ahora puede agrandarse, ¿sí? Hasta ahora, todo este análisis supone que el tamaño de la empresa es fijo, ¿sí? Por lo tanto, esos elementos los vamos a considerar. Ahora, como en el largo plazo, ustedes van a poder contratar más gente y seguramente van a necesitar más gente para que atienda las mesas, porque antes vendían solamente delivery, ahora van a tener mesas, van a tener que contratar a alguien para que atienda, otro para que cocine, etcétera, etcétera. Ya. Entonces, no solamente van a tener más gastos en mano de obra, sino que también van a tener más gastos en capital, ¿cierto? Van a tener que arrendar un local más grande, ¿cierto? Por lo tanto, ahora ustedes pueden cambiar en el largo plazo todos sus factores, por lo tanto van a aumentar también todos los costos, ¿sí? Como van a aumentar todos los factores, ahora la pregunta relevante no va a ser solamente qué pasa con la producción cuando ustedes tienen más trabajo, sino que también van a tener que preguntarse qué pasa con la producción cuando tienen más capital. Y también van a poder preguntarse qué pasa con la producción si yo tengo más trabajo y más capital. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista técnico, ya no solamente va a ser importante la productividad del trabajo, también va a ser importante la productividad del capital, y también va a ser importante qué le pasa a la producción cuando yo aumento todos mis factores. El concepto técnico detrás de eso es el concepto de rendimientos a escala. Entonces, cuando ustedes escuchan el concepto de rendimientos a escala, se refiere a qué pasa con la producción de la empresa, no cuando cambia un factor, sino cuando ustedes cambian todos los factores. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo más lógico? Si yo tengo esa empresa de sushi aquí en Talca y tengo otra en Curicó igual, con la misma cantidad de trabajadores y con el mismo espacio físico, ¿qué es lo más lógico que debería pasar con la producción? ¿Aumentar a cuánto? Al doble, porque es la misma empresa pero tengo otra igual en Curicó. ¿Ya? Si eso es cierto, que cuando yo aumenté los factores al doble, la producción aumentó al doble, que es lo más lógico, ¿cierto? Eso se llama rendimientos constantes a escala. ¿Ya? Pero si por alguna razón la producción aumentó más del doble, uno dice que los rendimientos son crecientes. Y si la producción aumenta, pero menos que el doble, porque los curicanos son menos productivos que los talquinos o lo que sea, ¿cierto? O al revés, ¿ya? Bueno, o por el clima que hay allá, o por la razón que sea, ¿sí? Los rendimientos son decrecientes. Entonces, por eso es que tienen que tener cuidado cuando escuchen el concepto de rendimientos, porque a veces está aplicado a los factores, pero lo dice explícitamente, rendimiento del trabajo. Pero en ese caso se refiere a la productividad del trabajo. Si ustedes escuchan el concepto de rendimientos en general, se refiere a los rendimientos de la función de producción y por lo tanto se refiere a cómo cambia la producción cuando ustedes cambian todos los factores. ¿Ya? Entonces la próxima semana vamos a partir la parte de largo plazo con esos conceptos técnicos para luego hacer lo mismo de acá, ver después de los costos, los ingresos, etc. ¿Ya? Acuérdense, el jueves de la próxima semana es el control. El control solamente es de corto plazo. La otra semana vamos a estar viendo largo plazo. ¿Ya?
le dije que tenía problemas con las PRI. ¿Ya? No puede quedar presente al final. ¿Lo pudiste? No, hasta el día de hoy no puedo entrar a las PRI. Estafa el piso. Sí. Una estafa. Yo le regalaría al rector. Dile. ¿Pero qué puedo hacer?